quiero hablar el día de hoy acerca de 7 características de un guerrero espiritual. 7 características de un guerrero espiritual. La pregunta entonces viene, ¿qué es un guerrero? ¿No es una persona de Guerrero, México? Un guerrero es una persona que pelea, uno que entra en guerra, uno que está en guerra. Y espiritual, pues es una persona, uno que pelea en el ámbito espiritual. De ahí venimos y decimos guerrero espiritual. ¿Qué es ser un guerrero espiritual? Bueno, usted y yo somos guerreros espirituales. Por lo menos deberíamos serlo. Cuando hablo de guerrero, a mí se me vienen ciertas imágenes a la mente. La primera, los espartanos. Estas personas eran temidos por el resto de los ejércitos de la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque estos sí eran guerreros. Estos eran, le digo, en toda Grecia eran temidos. Los vikingos, otros guerreros que fueron también temidos en todo el continente europeo por su brutalidad, por la forma de pelear, de guerrear. También tenemos a los famosos samuráis, o por lo menos son los que se me vienen a mí a la cabeza. Estos estaban especializados allá en el Japón. Y lo curioso de que cada uno de estos grupos se caracterizan por su fidelidad a aquel que servían, a la causa que servían. Hombres que estaban dispuestos incluso a entregar su propia vida. Entonces, cuando hablamos de guerreros espirituales, déjeme preguntar, ¿estás dispuesto a entregar tu propia vida? No muchos dijeron, amén. Pero déjeme decirle, de acuerdo a la Escritura, quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Nos dice de la siguiente manera. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron, llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Interesante. El Señor envía a los 72 y les da instrucciones. Y ellos regresan de la misión con el siguiente informe. Venían llenos de alegría. ¿Qué dijeron? Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos. Yo quiero que vea el poder que Dios les había dado, la autoridad que Dios les había dado a estos 72. Y es la misma autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. ¿Por qué entonces no estamos peleando como debemos de pelear? En lugar de estar del chongo en la iglesia unos con otros, deberíamos de entender que la guerra es espiritual y de que cada uno de nosotros debe lidiar con esta guerra espiritual. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! Pero mira el versículo 19. Señor, como que ellos llegaron, ¿verdad?, con la cabeza bien inflada. Y el Señor está listo ahí con un alfiler para reventar la burbuja. ¿Qué les dice? Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. ¿Qué dice? Nada les hará daño. ¿Qué tal si traigo un montón de serpientes? ¿Quién se atreve a caminar sobre las serpientes? ¿O escorpiones? Ningún voluntario. Es interesante notar
El Señor les dice, les he dado autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todos los poderes del enemigo. El cristiano tiene la autoridad dada por Cristo. ¿Sobre cuáles poderes? Sobre todos los poderes del enemigo. Eso quiere decir que nosotros podemos vencer, podemos aniquilar el pecado en nuestras vidas. No por nuestras propias fuerzas, porque yo creo que ahí es donde radica el problema. El problema es que estamos peleando con nuestras propias fuerzas y así no se puede. Pero cuando peleamos basados en la autoridad que Dios nos ha dado, en el poder del Espíritu Santo, entonces las cosas cambian. Sigamos leyendo. Verso 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Mira qué tremendo. ¿Qué pasó? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice, sí, pero como que en inglés, ¿verdad? Me imagino yo, so. Eso no impactó al Señor. El Señor ya lo sabía. ¿Pero qué dice? Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. ¡Wow! ¿Cómo se sentirían los 72? Pero de eso se trata. De que tu nombre esté escrito en el libro o en el cielo. Yo quiero decirle algo. No es un asunto de conocimiento, sino de autoridad. No importa cuánto sepas del Señor, de la palabra, si no actúas y no ejerces la autoridad que Dios te ha dado. Hay muchos creyentes que le andan corriendo al diablo. Los trae, pero como los traía la abuelita con la chancleta, ¿verdad? ¡Ey, pero tienes autoridad! Ah, no, hermano, pero es que por eso le estoy llamando a usted, porque usted es el ungido, es el pastor. Tú tienes la autoridad. Dios te ha dado a ti la autoridad. Pero muchos creen que, ¿verdad?, que tal vez es cuestión de talentos, es cuestión de sabiduría. No, es una cuestión de autoridad. ¿Estamos ejerciendo nosotros la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas? Porque aquí está la cuestión. Satanás sabe muy bien quién es quién. Mire, usted puede gritar y usted puede jalarse el pelo y usted puede, incluso, ¿se acuerdan en el monte con Elías? Se puede cortar la piel y no va a pasar nada. Porque no es una cuestión de talento, no es una cuestión de que esos son escogidos. No, es una cuestión de autoridad, sabiendo que Satanás sabe muy bien quién está solamente fanfarroneando y quién en realidad entiende la autoridad que Dios le ha dado. ¿No me cree? Mire, Hechos 19, 13 al 16 nos dice lo siguiente. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Estos eran un grupo de exorcistas. A hoy día le llamamos el grupo de liberación. Pero escuchen lo que pasó aquí. ¿Qué decían ellos? Lo primero que debemos de ver, ellos trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Pero una cosa es tratar y otra cosa es estar seguro, porque yo conozco y entiendo la autoridad de Dios y que se nos ha sido dada a nosotros como hijos del Señor. Te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Mire,
Aquí no hay una relación con Cristo. Es el Señor que predica Pablo, pero no es mi Señor. ¿Está conmigo? Esta cuestión de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, no es una cuestión muy fácil. No es una cuestión de que, como magia, ¿verdad? Hocus pocus y ahí, no funciona así. Usted tiene que saber, tiene que conocer, tiene que estar relacionado. Versículo 14 nos dice: 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, y ahí está otra vez que dice que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Hello. Los espíritus hablan. El espíritu maligno les contestó. ¿Y qué dice? Conozco a Jesús. Pregunta, no solo porque te llames cristiano, conoces a Jesús. Y de nuevo, no te estoy preguntando si has oído hablar de Jesús, que si lo conoces. ¿Cómo sé cuando yo conozco a alguien? Mire, muchas veces, ¿verdad? Alguien dice: oh, yo conozco a fulano. Oh, qué bien. Entonces, hazme un favor, necesito un favor que me haga este fulano. Y llegamos donde el fulano y dice: oh, ¿cómo estás? Y ni siquiera lo voltea a ver porque no lo conoce. Él creyó haberlo conocido, pero en realidad no lo conoce. ¿Por qué? Porque no ha habido una intimidad. No hay una relación, no existe. El espíritu maligno le dice: conozco a Jesús y conozco a Pablo. Pero, versión salvadoreña, pero ¿y vos quién sos? A ti no te conozco. Versículo 16. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los ató con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Escuchó? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, o sea, los venció y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos. Mire, qué vergüenza. Y pongámonos a pensar, ¿tendrían en realidad estos hombres la autoridad? Obviamente no. Y esta es la situación. Muchas veces, por eso no nos gusta meternos a nosotros en esta cuestión de guerra espiritual. Porque decimos: ¿y qué tal si salgo de aquí chulón y golpeado? Desnudo y maltratado. Y quiero decirle desde ya, no necesariamente vas a tener una confrontación con un espíritu maligno. Sí, hemos hecho ahora hasta ministerio de esta situación. Hay quienes se sientan a charlar con los espíritus malignos. No se trata de eso. ¿Se acuerda al centurión que le dice: no necesitas venir a mi casa? ¿Solamente qué? Solamente da la palabra. Sabía lo que era autoridad, la entendía. Muchos de nosotros estamos enfrentando batallas en nuestra vida, las estamos perdiendo simple y sencillamente porque no entendemos que tenemos la autoridad de Jesús. Pero no es solamente saber que tengo la autoridad de Jesús, es entender cómo funciona esta cuestión de la autoridad de Jesús. Vamos a ver entonces la primera característica de un guerrero espiritual.
Un guerrero espiritual es uno que se somete a Dios. ¿Escuchó lo que dije? Se somete a Dios. Imagínese usted a un esparta, un vikingo, un samurái que le diga a su señor: vas a ir a este lado a pelear. Y que se ponga, bueno, todo un chavo del 8 va. Sí voy. No. O vas a obedecer o no vas a obedecer. ¿Te vas a someter o no te vas a someter? Y ese es el problema, que nosotros no estamos sometiéndonos a Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, miremos el estilo de vida que nosotros llevamos. Pero un guerrero espiritual, su primer característica es que se somete a Dios. Miramos a Cristo en el Getsemaní, ¿se acuerda? Está por pasar ese trago amargo de la cruz del Calvario, pero le dice a Dios: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! ¿Eso es qué? Eso es sometimiento, eso es obediencia incluso hasta la muerte. Nos gusta, hay guerreros espirituales, así, pero cuando la cosa se pone fea, somos gente que sale corriendo rapidito. Santiago 4:7 nos dice lo siguiente: someternos a Dios. El hermano de Cristo Jesús nos dice en Santiago 4:7. Así que ¿qué? Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Escuche, el problema es que somos muy orgullosos. Hello. Humíllense. Sí, el orgulloso es que vamos a usar el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. No. Si tú no conoces a Jesús, no puedes usar el nombre de Jesús. Si no te estás sometiendo a Dios, a Cristo Jesús, ni te atrevas, porque te va a ir muy mal. La primera característica es venir y humillarnos delante de Dios, reconocer que no está en nosotros el poder, está en Él. Reconocer que le necesitamos. Y luego que me haya humillado delante de Dios, ¿qué dice? Tengo que resistir. Tengo que resistir. Ay, hermano, es que usted no sabe. Satanás me hizo tropezar. No, ¿cuál tropezar? Si ya venías pensando y maquinando. Ese pecado que hiciste lo había venido maquinando ya hace mucho tiempo. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia nos enseña que así es la cosa. Sino que cada quien de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No sale de la noche a la mañana. No me venga a mí con cuentos. Lo que pasa es que no se humilló, sino que el orgullo lo dominó. Debemos resistir al diablo. Y lo vemos en la vida de Cristo Jesús. Mira, la Escritura está ahí como un ejemplo para nosotros. Miramos a Cristo Jesús, ¿se acuerdan? En el desierto, el Espíritu lo lleva, luego de ser bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Y eso yo me pongo a pensar, y fue Satanás mismo quien llegó a tentarlo. No un demonio, no el mismo cachudo. ¿Y qué sucedió? Jesús resiste a Satanás. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Sabemos nosotros un montón de cosas, pero versos bíblicos, wow. Resistan al diablo. ¿Y qué sucederá? Y huirá de ustedes. Pero esta es la situación. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que Satanás viniera y yo saco fuerzas de donde no tengo, porque ya me humillé delante de Dios. Estoy ahora obedeciendo su palabra. Viene entonces el chamuco y viene con la prueba, la tentación. Y yo resisto. Me niego a obedecer la voz de Satanás. Y huye. Ya, excelente, ya la hice. No, ¿quién te dijo eso?
El chamuco es más necio que una mula. Va a regresar otra vez. Va a volver otra vez. Él solamente se fue por ese momento porque tú lo estás resistiendo. Pero él va a regresar. Por lo tanto, debemos estar nosotros que siempre sujetos a la palabra de Dios. Siempre sometiéndonos a la voluntad de Dios. Muchos creemos que se trata, ¿verdad?, de habilidades, de talentos. Yo quiero decirte, lo que Dios busca es consagración y entrega a Él. Consagración y entrega a Él. Los espartanos, los vikingos, los samuráis eran personas consagradas, entregadas a ese ideal, a esa forma de vivir. Lamentablemente nosotros ahora hemos olvidado la consagración a Dios. Entrega a Dios, nos entregamos más fácilmente al pecado que a Dios. Pero tengo noticias, puedes cambiar esa situación. Podemos cambiar nosotros, podemos decidir el día de hoy, voy a someterme a Dios, cueste lo que cueste. Número 2, la segunda característica es que un guerrero espiritual resiste al diablo sin temor. Interesante, resiste al diablo sin temor. Muchos, ¿verdad? Podemos decir, y mire, yo he conocido gente que me dice, no, yo me aviento un round con el diablo. Y cuando el diablo se aparece, es el primero que sale corriendo. No, hay que resistirlo. ¿Cómo? Sin temor. Pero aquí está la cuestión. Como seres humanos somos temerosos, especialmente a las cosas que no entendemos, que no comprendemos. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera todo ¿qué? Todo temor. ¿Has entendido el amor de Dios para contigo? Resiste al diablo sin temor. Lucas 12:5 nos dice lo siguiente: les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Ay, pero me va a quitar la vida el diablo. El diablo no puede quitarme la vida. La vida eterna que Dios me dio no me la puede quitar Satanás. Quiero que lo entienda. Pero tal vez porque estamos más aferrados a esta vida, ¿no? Aquí en la tierra, es que a veces le tememos. Lucas nos dice, no, les voy a decir a quién deben tenerle miedo, a quién deben temer. Es a Dios. Porque Él es el único que puede quitarnos la vida. Y me encanta cómo lo pone. Perdón, porque dice, ¿quién tiene el poder de qué? De quitarles la vida. Escuche, usted no se va a morir hasta que Dios diga que usted se muere. Y lo hemos visto una y otra vez. Gente que uno pensaría, este va a vivir eternamente y se mueren. Y pensamos nosotros que decimos, híjole, este está sufre y sufre, ¿por qué no se muere? Porque Dios no quiere que se muera. Así, pero entendemos, hemos llegado al punto de entender nosotros de que no importa lo que el diablo pueda venir y tirarme y ponerme enfrente, no me va a matar hasta que Dios diga, Mario, es tiempo de que me entregues tus Nikes. De lo contrario, no me voy a ningún lado. Número 3. Un guerrero espiritual. Primera característica, se somete a Dios. Segunda característica, resiste al diablo sin temor. La tercera característica, se consagra a la obra. Se consagra a la obra. Mire, bien sencillo.
Consagrarse a la obra es buscar la santidad que Dios quiere, que de hecho nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando usted está enviciado con algo, y tenga cuidado con esto, porque muchas veces creemos que cuando alguien menciona estamos enviciados, inmediatamente pensamos en el alcoholismo, en la drogadicción. No, pero hay mucha gente que está adicta a otras cosas, pecado. No pueden dejar de pecar cierta cosa que están haciendo, no pueden dejar de hacerla. Como también el azúcar. Estamos adictos al azúcar. Por tanto tiempo nos han engañado y ya estamos tan adictos que pensamos que no se puede romper. Eso sí se puede romper. Pero necesitas primero someterte a Dios. Resistir. ¿Cómo resisto? Lo que sea. Un pastelito de chocolate. A mí no me tientan un pastel de chocolate. Quiero que lo sepa. Pues no me gusta, no es para mí el chocolate. Pero tal vez a usted sí. Conmigo va a ser otra. Unas 5 o 6 pupusas. Ahí cambia la cosa. Cada quien, escuche, cada quien. Pero ¿cómo voy a resistirle? Bueno, primero, si yo sé que mi debilidad es el chocolate, ¿qué voy a andar metiéndome en una fábrica de chocolate? Hello. Si yo sé que la pupusa es el problema, ¿qué voy a andar metido en pupusería? Consagrarnos es saber aquello, conocer aquello que me va a afectar de una o de otra manera. Y empezar entonces a alejarme de aquellas cosas. Consagrados a la obra. Segunda de Timoteo 2, 3 al 5. Segunda de Timoteo 2, 3 al 5 nos dice lo siguiente. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Escuchó? ¿Sabe quién lo reclutó? El Espíritu Santo de Dios es el que nos convictó de pecado. Es el que nos dijo, estás mal y necesitas volverte a Dios. ¿Pero qué dice? Lo primero. Nosotros decimos, no quiero sufrir. ¿Qué dice? Soporta el sufrimiento. Soporta el sufrimiento. Eso quiere decir que vamos a atravesar. ¿Qué dice uno de los grandes salmos? Todo el mundo lo conoce. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque quiere decir que quizás venga, quizás no, pero pueda que llegue. No dice que no. Y nosotros ahora, ¿qué queremos? No, que no pase el valle de muerte. No, es que va a venir. Soporta el sufrimiento junto conmigo. ¿Cómo qué? Como un buen soldado de Cristo Jesús. Mire, si no lo sabía, sépalo. Usted es un soldado de Jesús. Pero hay de soldados a soldados, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el ejército de Israel, en esta ocasión, el Señor le dice, no, hombre, son muchos. Y Dios empieza a recortar. ¿Por qué? Porque hay de soldados a soldados, ¿verdad? Unos, para tomar agua, se quitaron el casco, se quitaron el escudo, pusieron la lanza a un lado y como perritos se hincaron ahí a lamer el agua. Y el Señor le dice, no, esto no sirve para nada, mándalos de regreso para su casa. ¡Wow! Porque como soldado, hasta para esto, tengo que recibir un entrenamiento. Mire qué tremendo. Parte del entrenamiento, sométete a Dios. Resiste al diablo sin temor. Conságrate
a la obra. Interesante. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Ningún soldado. ¿Por qué? Porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Si yo no me estoy sometiendo a Dios, si yo no estoy resistiendo al diablo sin temor, si no estoy buscando una consagración en mi vida, no busco de Dios, busco de 1000 otras cosas, pero no de Dios. No sirvo porque no estoy agradando a aquel que me tomó por soldado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así que no me mire así medio feo porque no soy yo. Por eso, ¿sabe dónde debemos estar? Muchos de nosotros estamos donde no tenemos que estar. Pero donde debemos estar es en la presencia de Dios. Ahí es donde debemos permanecer. Y de nuevo, ¿verdad? Hay tanto que hablar de todo este asunto. Algunos llevamos un devocional, pero a la carrera, porque, Señor, háblame lo que me vas a hablar, porque yo tengo otras cosas quiero hacer. Y es difícil, ¿verdad? Porque también va a haber quien te va a criticar. Que según está leyendo la Biblia lleva 1 hora ahí. Calmada. Es mi tiempo con Dios. Dios habla, pero tengo que ponerle atención. Y no tengo que venir como un appointment con el doctor, ¿verdad? Tienes 15 minutos porque si no, me voy. ¿Qué onda? Antes de ir ahí, 2 de Timoteo 2:3 al 5 nos sigue diciendo: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿Ha visto estos atletas que ganaron algún título, alguna medalla y después se la quitan porque se dieron cuenta de que no siguieron las reglas? Hay reglas. ¿Dónde están? Aquí están en la palabra de Dios. Como creyente, como guerrero espiritual, debo de seguir las reglas. Y una de las reglas es que sométanse a Dios. Una de las reglas es pase tiempo con Dios. Ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Número 4. Un guerrero espiritual tiene una vida de oración. Un guerrero espiritual tiene una vida de oración. Y yo a veces me pregunto, y por favor no me malinterprete, porque para todo hay lugar, pero aquí está la cuestión. Siempre andamos pidiendo oración. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Bueno, ¿y tú no oras o qué onda? Ora por ti mismo. Dios te ha dado autoridad a ti para que ores tú por ti mismo. Pero un guerrero espiritual tiene una vida, lleva una vida de oración. Habla con Dios todo el tiempo. Y hablábamos el día miércoles, si usted se acuerda, hemos perdido esa costumbre de venir en oración con Dios. Primero tratamos de resolver nosotros todo. ¿Se te da cuenta? Es el orgullo, es que yo puedo. Pero el humilde dice, no puedo. ¿Se acuerda cuando nos relata la Biblia en Mateo, en el libro de Mateo, cuando el publicano y el fariseo van al monte a orar? Y el fariseo que dice, soy chulada de hipote, diezmo de todo lo que gano, oro, ayuno, ahí hasta se le sale lo argentino, ayuno. Y el que se humilla, porque dice que este estaba de pie, pero el otro dice que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Wow. Y nos dice perfecta, claramente, ¿quién fue perdonado? No el fariseo.
con toda la fanfarronería que estaba ahí, no fue perdonado. Fue perdonado el otro, el que se humilló, el que reconoció que necesita al Señor en su vida. Tiene una vida de oración. Marcos 32 y 33. Marcos 32, 13, 32 nos dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. ¿De qué está hablando? Del día en que se acabe todo esto y demos cuenta a Dios. Cuando regrese Jesús por su iglesia. Nadie sabe. Así que si alguien le está diciendo a usted, oh, sí viene, no sabe. Ni Jesús sabe. Solo el Padre lo sabe. 33. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, ¿qué dice? Manténganse en guardia, estén alerta. ¿Qué quiere decir eso? Ore. Ore, debemos mantenernos orando. Yo no sé usted, pero más que nunca necesitamos regresar al hábito de la oración. Pero es que yo no tengo un lugar especial donde diga. Si no necesita ningún lugar especial. Se necesita solamente reconocer que yo no lo hago por mí mismo. Y venir y humillar. Por eso dice, hay que orar en todo tiempo. ¿Y qué es todo tiempo? Todo tiempo. ¿Estás contento? Ora. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás emproblemado? Ora. ¿No hay ningún problema? Ora. En todo tiempo. Donde quiera que andes. Usted puede orar en el baño, usted puede orar mientras está comiendo, usted puede orar mientras está bañando, usted puede orar en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y ese no va a ser el versículo que vamos a memorizar, ¿ok? Así que ya elimínelo. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 5, 17. Nunca dejen de orar. Nunca. Oh, todo está bien ahorita. Nunca dejen de orar. No importa la situación que la que tú estés viviendo. Nunca dejes de orar. Un guerrero espiritual entiende y reconoce que ha sido llamado a llevar una vida de oración. Estaba hablando con el pastor antes de comenzar el servicio. Y cierto, no, nosotros tenemos esa tendencia. Yo no sé si por vergüenza, no sé, pero estamos conversando con alguien y nos está comentando de alguna aflicción, algún problema que tiene. ¿Qué decimos nosotros, los escogidos de Dios, los guerreros espirituales? Voy a orar por ti. Mentiras. ¿Por qué no oras ahí mismo? ¿Qué impide? ¿Que Dios no va a escuchar esa oración? No. Es que nada. Ora ahí mismo. Dios escucha la oración. Número 5. Un guerrero espiritual conoce al enemigo. ¿Escuchó? Un guerrero espiritual conoce al enemigo. Muchas veces nosotros, sí, claro, le decimos el chamuco, el cachudo, un montón de nombres, ¿verdad? La serpiente antigua, Satanás, el enemigo. Pero no lo conocemos. Y no estoy hablando de que va a entrar ahora en una relación personal con él, no. Pero debe conocer cómo opera, cómo maquina, cómo trabaja. Conocemos. ¿Y cómo lo sé? Porque de repente sale alguien me diciendo, es que me enamoré de... ¿Qué? ¿Estabas casado? ¿Estás casado? ¿Cómo así que te viniste a enamorar ahora de otra persona? Es que ni cuenta te diste cuando el diablo te empezó hasta a meter la cola hasta por la boca. Porque no lo conoces, no sabes cómo maquina, cómo trabaja.
Segunda de Corintios 2:11 nos dice lo siguiente. ¿Qué dice? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Usted está bien tranquilo, acaba de terminar su tiempo de oración, ya hizo su devocional, y ahora de repente una mujer sale ahí queriéndosele pegar como chicle viejo. Usted inmediatamente tiene que saber qué onda. Hello. ¿Conoce la máquina? Pero aquel que no conoce, empieza a sentirse, todavía lo hago. Sí, de tonto. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? No es que eres tan guapo. Es que Satanás quiere hacerte caer. No es que estés tan hermosa. Es que el diablo quiere que renuncies a lo que Dios te ha dado, que renuncies a ese sometimiento que has hecho con Dios. Ya conocemos sus maquinaciones malignas. Al adversario espiritual no podemos ni debemos mirarlo de lejos. ¿Escuchó lo que dije? Que se mantenga ya. No. Conócelo. De hecho, con los boxeadores, ¿sabe que parte del entrenamiento de los boxeadores es mirar cantidad de horas cómo pelea aquel contra el cual él va a tener que pelear próximamente? ¿Por qué? Porque para conocerle cómo trabaja, cuáles son las mejores habilidades que tiene. Porque Satanás se mantiene actualizado. Escuche, actualizado. Si el Facebook te hace caer, déjate, ya no te metas al Facebook. Hello. Ya pisoteé algunos callos ahí. Procurando cómo hacernos daño, porque eso es lo que Satanás quiere. No creas tú que Satanás porque es tu amigo. No. Hay que conocerlo para poder enfrentarlo. Y con eso también ten cuidado, porque de repente alguien se mete a querer conocer, ¿verdad?, cómo maquina el diablo, y terminan bien asustadotes, porque ya se metieron a leer que cerdos en la sala y la abuelita de Batman. Mejor entrégate a Dios, sométete a Dios. Busca honrar a Dios con todo lo que haces. Número 6. Un guerrero espiritual ejerce autoridad en fe. ¿Escuchó lo que dije? Ejerce autoridad en fe. ¿Cuántas veces no nos llaman, verdad? Fulano está en el hospital. Y eso es la palabra que usa la gente. Se está muriendo. Y nosotros decimos, pero si se está muriendo, pues ya, ¿qué vamos a hacer? No. La fe me dice a mí que mi Dios todavía sana. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Él sana. Pero debo ir al hospital y orar por él. Aunque ya le dieron la sentencia, a mí no me importa. Yo por fe voy a orar por esa persona. Pero al final también debo reconocer y terminar. Mas hágase tu voluntad. Hello. Ejerce autoridad en fe. Claro, vamos a reprender ese cáncer o lo que sea. Lo vamos a reprender. Pero el que tiene la última palabra es Cristo, es Dios. No nosotros. No se crea, la autoridad no es mía, es de Él. Yo la uso en fe, pero Él es el que tiene la última palabra. Marcos 16, 15 al 18 nos dice: entonces les dije,
Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Escuche, primero, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿A quiénes? A todos. Pero hay que ¿qué? Hay que ir. Este es un mandato, es una orden, no es una sugerencia. Y es para todos, no es solamente para los pastores, líderes y diáconos, no, es para todos. Vayan por todo el mundo y prediquen. Pero yo no soy predicador. Predica la buena noticia, habla de la buena noticia, que podemos obtener salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí viene, el que crea, verá que mucho énfasis hacemos solo en el creer, pero ¿qué dice? Y sea bautizado. Conozco cantidad de creyentes que han creído, pero no se han bautizado todavía. ¿Y por qué no? No, vamos a esperar al verano cuando esté calientito. Y si te mueres antes de que venga el verano. El que crea y sea bautizado será salvo. Así de que aquel que no sea bautizado, piénsela. Porque de acuerdo a Marcos, hay que creer y hay que bautizarse para ser salvos. Pero el que se niegue a creer será condenado. Wow. ¿Por qué? Porque después de escuchar que en Jesús hay salvación, no hay ningún otro en el cual puedas tener salvación. Te puedes inventar un montón de fábulas y cuentos de viejas, como dice la palabra, pero no hay ninguna otra forma de ser o de recibir salvación, sino es a través del arrepentimiento. Y no hay otro que te salve, sino solamente Cristo Jesús. Hay muchas formas de llegar al cielo. Así lo dijo el gran profeta Led Zeppelin. Escalera al cielo. No, que deja de tonteras. Solamente hay un camino. Es Jesús. Se llama Jesús. Versículo 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Mira qué tremendo. ¿Cuántas señales milagrosas te acompañan a ti? Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. ¿Y qué? Y hablarán nuevos idiomas. Ya por lo menos ya medio mastico el inglés, ya es otro idioma. Hello. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. No dice que hay que andar tras esas señales. Dice que las señales nos van a acompañar. De repente vas al hospital y en fe, oras por alguien y se sanó. No te creas ahora que eres el doctor de los milagros. No, Dios te usó por esa fe que depositaste en Él para curar a aquel, para sanar a aquel. Pero no fuiste tú. No empieces ahora. ¡Oh! Tercer domingo del mes. Domingo de milagros, por favor. Versículo 18. Podrán tomar serpientes en las manos. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice? Y ellos sanarán. Ahora, cuidado. Es que ahí dice, podrán tomar las serpientes en las manos. Sí, hubo un tonto que agarraba las serpientes y mientras estaba predicando, ¿sabe dónde está? Ya se murió. Por tonto. Porque eso no es fe. Eso es torpeza. Eso quiere decir que si Dios no quiere te llega a picar algo, quizás no sea la serpiente, quizás sea la suerte, pero te llega a picar, no te va a pasar nada.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben, si alguien por ahí te quiere envenenar, si beben algo venenoso, que dice, no les hará daño, no nos da licencia para andar tomando veneno. De nuevo, que dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Y ellos sanarán. Y ellos sanarán. Hay que ejercer esta autoridad que Dios nos ha dado en fe. Y el último, la última característica de un guerrero espiritual es que pasa tiempo en la palabra. Es que pasa tiempo en la palabra. La Biblia dice que para todo hay tiempo, pero muchas veces desperdiciamos tiempo. Pero no pasamos tiempo en la palabra. Y eso no se puede. Un guerrero espiritual pasa tiempo en la palabra. Josué 1, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué libro? La Biblia. Medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¡Qué excelente! Estudia. No dice lee. Dice estudia. Hay que meternos ahí. ¿Por qué dijo esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puede ser? Ese es estudiar. Leer, cualquiera lee. Estudia. ¿Cómo? Constantemente. Ay, es que no se me queda. Constantemente. Démosle ahí. Aunque no se te quede. Sigue estudiando la palabra de Dios. Este libro de instrucción, porque eso es un libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Medita en él, quiere decir que a través del día voy a seguir trayendo a memoria lo que leí, lo que estudié. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Si no se trata de saberlo todo. Hay gente que usted dice, la Biblia dice, en tal libro, tal capítulo, tal versículo. Qué bueno, tienes buena memoria. Pero ¿estás obedeciendo eso? Porque no se trata de estudiar y leer solo para saber, solo para conocer. No. Es para obedecer, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Y dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien. ¿En qué? En todo lo que hagas. Versículo 9. Mi mandato es, no dice mi sugerencia, mi mandato es, ¿qué? Sé fuerte y valiente. Me encanta, un guerrero espiritual. Sé fuerte y valiente, no debilucho y cobarde. No tengas miedo, ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si es que estás buscando estas cosas que te acabo de compartir, si es que examinas estas 7 características y las adoptas a tu vida, empiezas a practicarlas, sométete a Dios, resiste al diablo sin temor, consagra tu vida a la obra del Evangelio, lleva una vida de oración, conoce al enemigo, ejerce autoridad en fe. Y finalmente, aunque no es el fin, debería ser lo primero, pasa tiempo en la palabra de Dios. Ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.